Voy a tratar de explicar de la manera más objetiva que pueda la conferencia. El método para despertar la conciencia. Tenemos dos tipos de conciencia, objetiva y subjetiva. Correcto. Hemos hablado de que el 3% de conciencia en nosotros está libre de ego y el 97% de la conciencia está atrapada en millones de yoes que tenemos. Correcto. La conferencia, en síntesis, de lo que le comprendo, es que nosotros debemos poner en práctica cómo despertarle, conectarnos a nuestro 3% de conciencia, aprendiendo de una manera sencilla y real, comprobando la muerte psicológica. Para que toda la conciencia que se vaya liberando, que está atrapada en cada uno de estos yoes, que es la legión que tenemos, como decía Hugo, va a irse fusionando poco a poco al 3% de conciencia y vamos gradualmente despertando. Este trabajo nadie nos puede dar haciendo. Así recibamos millones de conferencias, nunca vamos a hacer el trabajo, sino el trabajo es practicando. Entonces, el 3% de conciencia conoce el camino que vamos a desandar. Ahí está un átomo del Padre, un átomo del Hijo, un átomo del Espíritu Santo. Nuestra misma Madre Divina. Entonces, si nosotros aprendemos a hacer un esfuerzo por conectarnos con la glándula pituitaria, bueno, yo creo que vamos a hacer lo de átomos sobra. Un 1% del Padre, ¿ya? un 1% del Hijo y un 1% del Espíritu Santo. Y le vamos a hacer el trabajo y lo vamos a completar. Ya. Listo. Entonces, para despertar el 3% de conciencia, nosotros tenemos que saber que esto nos va a desandar el camino y necesitamos practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia. Es imposible despertar conciencia sin practicar los 3 factores. Necesitamos aprender a darnos cuenta que nosotros tenemos nuestro centro de gravedad, nuestra falsa personalidad, y debemos de transferirla al ser. Debemos de dejar de fascinarnos con las cosas del mundo. Correcto. Cada quien en el mundo interior va a ir dándose cuenta de su propio proceso de despertar de la conciencia, conectándose con estas partes del ser de cada uno. Correcto. Ahora, para nosotros liberar, bueno, nosotros al nacer venimos con el 3% de conciencia libre. Sí. Y despierta. sí, claro. Y ahí hay que explicar lo que sucede cuando nacemos. Sí. Iba a explicar algo luego, Bueno, no, vale la pena que de una vez para saber de dónde viene el 3% y el 97%. Claro, cuando nosotros nacemos, retornamos. ¿Ya? Sí. Entonces, está la conciencia, este 3% de conciencia Sí. está por fuera ¿Quién soy yo? del bebé, porque, ¿no es cierto? Sí, no, por fuera del feto Sí. del chico que está creando. Entonces, cuando el bebé nace, cuando nosotros nacimos, ahí entró la conciencia. La conciencia penetra en el cuerpo del muchacho. Y ahí viene el primer grito, el primer shock. ¿no es cierto? Bien. Ya. Listo. A partir de ese momento nosotros estamos conscientes. Estamos- Sabemos dónde está la mamá, esto, lo otro, Sí. todo lo tenemos claro. Bien. La conciencia va a empezar a dormirse en la medida que se forma la personalidad. Ya lo dijiste. Bien. Pero en este momento vale la pena saber que cuando el bebé llora no es porque tenga hambre ni esto, sino que está viendo sus defectos que están girando alrededor de la cuna. Sí. Algunas veces sí llora porque está cagadito o tiene hambre o lo que sea, pero normalmente no. Sí.
Ahí está la inconsciencia de la mamá que piensa que el chico porque lloró tiene que comer y hacerle esto y hacerle lo otro. ¿Sí? Bueno, entonces ese 3% en la medida en que se va formando la personalidad se va durmiendo. Porque la personalidad se va fascinando con las cosas del mundo, se va hipnotizando. ¿Sí? Y llega un momento en donde ya queda totalmente dormida. Entonces este 3% queda por allá, ya no le vuelve a hablar, no le vuelve a decir, no le vuelve a hacer nada, se queda por allá en los trasfondos de la psiquis. Sí. Y que a él lo que le interesa es el trabajo con los 3 factores, no le interesa nada más. Ahora viene el 97%. ¿Qué hay que hacer? Hay que liberar y despertar. Para liberar la conciencia atrapada en el yo, necesitamos aprender a estar en ese estado de vigilia o alerta percepción. ¿Qué es lo que lo va a regenerar? Eso va a regenerar el sentido de la autoobservación. Exacto. Sí. Si no se está en vigilia, nunca se va a regenerar, porque seguimos sin usarlo. Sí, porque si nos ponemos a autoobservarnos y no estamos en vigilia, ¿cómo nos autoobservamos? Claro. Bueno, entonces estamos en este estado, ¿no es cierto? Estamos atentos. Nos autoobservamos y vamos a descubrir la manifestación de un yo. Conforme nos vamos dando cuenta cómo se está manifestando un yo, que eso es en el aquí y en el ahora. Sí. Entonces, como ya le descubro, ¿sí? Reflexiono, comprendo, ¿sí? No enjuicio. Sí, reflexión y comprensión son el resultado del juicio. Y lo elimino, Suplicándole a la Madre Divina. suplicándole a la Madre Divina que mate eso que estoy comprendiendo. Perfecto. Es obvio comprender que aquí y en la vida práctica nosotros tenemos que darnos cuenta que esto se va a manifestar de 2 formas conscientemente, o hacerlo conscientemente, a través de la muerte en marcha y la meditación reflexiva. Perfecto. De la muerte en marcha y la meditación reflexiva. Ahí estamos liberando la conciencia. Correcto. ¿Ya? Ahora, para despertar la conciencia tenemos que aprender a meditar, para despertarle la conciencia a la esencia liberada. Pero eso lo va a hacer el mismo ser. Es un Nosotros proceso. tenemos que ir dándole, pidiendo muerte, Sí, eliminando detalles y reflexionando para comprender errores. Listo. sí. Eso es lo que nos interesa. Hoy hay a mayor cantidad de yoes muertos, mayor cantidad de conciencia despierta. Sí. Ahora, los que pretenden que es primero despertar, para después morir, están en un error terrible. No hay cómo. No hay cómo. Porque para que la conciencia despierte, obligatoriamente se va a dar a través de la muerte psicológica, que es lo que nos interesa saber ahí. Entonces, el 97% de conciencia subjetiva se va volviendo conciencia objetiva en la medida en que la vamos liberando. El 3% de conciencia, lo que ya dijiste. Para que ese 3% despierte, nosotros tenemos que estar practicando los 3 factores. Si uno no conoce los 3 factores, pues no practica nada y el 3% vive dormido. Pero ya conociendo los 3 factores y empezando la práctica de los 3 factores, sí, el 3% va a despertar. Con la autoobservación y la concentración se pone el 3% en la acción. Es lo importante. Y
Ya de ahí en adelante es un trabajo de ir naciendo y muriendo, para que se vaya dando para adelante el despertar de la conciencia. El proceso es interno, como uno va dando. Totalmente cuenta de eso. interno, no hay nada externo. Por eso es que la muerte en marcha es estar atento en el aquí y el ahora. Cuando se trabaja en muerte en marcha, bien sabemos, se explica en las conferencias, que es, a veces uno no comprende de dónde viene, pero trata de autoobservarse y darse cuenta en qué centro está. Pero Sí. ahí aplicamos mucho. Y meditación reflexiva es tomarle a un yo y estudiarle, hacerle el estudio Correcto. hasta matarle. Y comprender, y entonces vamos a darnos cuenta de ese cambio gradual, chiquitito, que uno va cambiando poco a poco, como lo estaba explicando en la conferencia. Correcto. Ahora hay una cosa, la meditación de koanes es una cosa que uno le puede aplicar de diferentes formas. Lo importante es uno darse cuenta que el ser se manifiesta y uno va despertando ciertas cositas que el ser quiere para comprender el conocimiento. Sí, claro, la conciencia se va expandiendo Sí. y las personas se dan cuenta de que ya no hago esto, ni esto, ni esto, ni esto. Quiere decir que los defectos murieron. El ser va poniendo esa conciencia para comprender mejor cada cosa, para avanzar mejor en esto, en aquello, lo que sea. Porque todo el trabajo lo está haciendo es el ser. Entonces, listo. Nosotros le estamos colaborando con el trabajo de la muerte en marcha para cada cosita. Entonces, resulta que ya más adelante uno quiere hacer una pilatuna y no le nace. Sí, claro. ¿Sí? Lo invitan a hacer una pilatuna a los amigos y uno dice, no, a mí ya no me nace esto. Entonces todo va cambiando alrededor de uno en la medida que la conciencia va despertando. Se tiene seguridad para eso. Claro, y la persona va viendo que ha habido cambios importantes. O sea, no es lo mismo cuando la persona fornica, se masturba, hace cualquier tipo de delito contra el Espíritu Santo, lo que quiera, que cuando ya no hace nada de eso, porque la misma energía entra en un proceso regenerativo. ¿Sí? Antes no, porque estaban vivos esos defectos. Después comienzan a desaparecer defectos de codicia, y de acuerdo a lo que uno estaba haciendo ya se va uno como serenando y ya se va metiendo en el trabajo que hay que hacer. Sí. Lo mismo pasa con los yoes de la ira, de la envidia, de la pereza. Sí. Ya se va dando un cambio radical dentro de uno. Sí. Con cada defecto que se muere algo cambia. Ya uno no sigue siendo la misma persona. El despertar de la conciencia hace que uno, o sea, si uno mató un pequeño detalle, por más ínfimo que sea, Sí. uno se da cuenta de que es muy interesante el enfrentarse a la fornicación. Claro. El cargo de conciencia que da una polución. Todo. El cargo de Cualquier conciencia cosa, que te una da una caída. identificación con Sí. cualquier cosa. Correcto. Entonces eso que a uno no le está ahí, eso es de la conciencia. Claro. Y uno quiere cambiar esa vaina para darse cuenta. Yo no creo que se pueda matar al yo fornicario si no se despierta conciencia. Pues hay que ir con el 3% a buscarlo. Por eso. Hay que ir despertando para hacer el trabajo Claro. conscientemente. Claro. Y ya uno cuando aprende a observarlos, a ver, va viendo que el sentido de la autoobservación se va volviendo cada vez más profundo. Entonces se ven más detalles y más detalles y más detalles cuando se trata de avanzar. Yo me atrevo a decir esto no por nada, sino que digo que el 3% de conciencia, a mí me quedan muy grandes las palabras de los maestros que dicen ellos desanda, el 3% desanda el camino. Está claro que el 3% desanda el camino, pero yo quiero comprenderle con mis propias palabras, darme cuenta que el 3% es que se me van activando todas estas partes mías internas para yo darme cuenta cómo matarles a esos yoes que resulta casi imposible aparentemente matarles, Claro. pero sí hay cómo, Sí. porque uno va Pero dándose fíjate cuenta. una cosa, si tú dices, por ejemplo, que el 3% son 20 billones de átomos o trillones de átomos,
Sí. Esos 20 billones o trillones de átomos, sí, el 3% calcula. Sí, es un volumen grande. Sí. Hay muchas cosas dentro de uno que están actuando de forma autoconsciente. Sí. Y uno no sabe que eso está siendo consciente. Claro. Y hay muchas partes del ser que están despiertas para ayudar al crecimiento de la obra. Por eso es que en esa simple acción de decir Madre Divina, mátame este defecto que uno se Claro. activa, hay muchísimas partes que se están activando. Claro. Primero que todo está activando el centro motor. Sí. Para suplicarle a la madre mate. Sí. Sí. Bien, lo puede hacer en una forma muy sencilla, lo que quiera, no importa. Lo interesante es que se active para pedir muerte. Sí. El sentido de la autoobservación le pertenece al centro emocional superior. Claro. Sí. Y nosotros, al centrar la conciencia en la observación de los distintos fenómenos del yo, lo vamos a descubrir con lo que imagina, con lo que piensa, con lo que desea, con lo que siente, etc. Entonces, ahí está, con lo que dice y con lo que hace. Hay una cosa, como el 3% de conciencia vaya despertando gradualmente, a través de lo que ya estamos explicando, la conciencia baja y sube y va dándonos conciencia en cada centro. Correcto, en cada parte del ser. Para comprender la máquina humana, comprender el trabajo interior. Sí. Porque si no, ¿cómo es que es? Sí, no, todo se va a ir dando. Este chico Se durmió en el ya le agarró de almohada. en el zapatico. ¿Te gustó? Vale la pena firmar eso.